Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Gracias por estar aquí esta noche. Estamos estudiando, hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y entramos ya a lo que es el capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. En la primera carta, el apóstol Pablo mencionó respecto a esperar a nuestro Señor Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y mencionó también respecto a que no debían entristecerse respecto a los muertos que mueren en el Señor, porque ellos están en un reposo. Están dormidos espiritualmente y serán despertados. Serán resucitados. Y luego, juntamente con nosotros, todos seremos transformados para estar siempre con el Señor. Y lo que causó en la mente de la iglesia en Tesalónica fue que algunos incluso dejaron de trabajar pensando que la venida era ya inminente. En cuestión de horas, a lo mucho semanas. Y estaban ya a la expectativa de que el Señor Jesús viniera y habían desatendido sus obligaciones diarias. Entonces aquí en la segunda carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice en el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Usted recuerda que el capítulo 1 concluyó con respecto a que el Señor Jesús viene a dar retribución o pago a los que estaban atribulando a los hermanos por no conocer a Dios, por no obedecer el Evangelio. Pero en el caso de los que sí, nosotros contemplaremos su gloria. Sin embargo, dice el capítulo 2, en relación a esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a esa nuestra reunión con Él, para estar siempre con Él y contemplar su gloria, no se dejen mover. Y si acaso se van a dejar mover, siquiera den batalla poquito, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si alguien los va a desviar de su sinceridad a la sana doctrina, por lo menos que les cueste trabajo moverlos. Defiendan su fe, contiendan su fe. Miren, algo similar dijo Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se da usted cuenta? Presenten defensa. Conozca su fe y defiéndala. No se deje mover fácilmente. Ahora, la razón aparente por la cual ellos estaban siendo movidos no es que les gustara escuchar otro mensaje, sino que aparentemente había quienes enviaban cartas a nombre de los apóstoles, diciendo que ya la venida del Señor, no se dejen mover a todo de pensar, ni os conturbéis, dice ahí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, había dentro de la iglesia del Señor el primer siglo quienes recibían tal vez algún sueño, tal vez alguna visión, quizás escuchaban alguna voz. Y Pablo dice, eso no determina lo que es verdadero y lo que es mentira. Usted puede escuchar una voz,
Usted puede creer que viene de parte de Dios y no serlo. Algo parecido, pero no en relación a la segunda venida de Cristo, sino con relación al Evangelio y con relación al antiguo pacto, estaba pasando con las iglesias de Galacia, ¿se acuerdan? Y Pablo les dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado, estoy sorprendido. No de que los hayan cambiado en su modo de pensar, sino tan pronto, tan así de fácil, tan sencillo fue cambiarlos. No les costó trabajo en absoluto. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. A los Gálatas no dice quién los perturba. Deducimos que se refiere a los maestros judaizantes. Pero aquí a los tesalonicenses sí especifica. Puede ser un espíritu. Puede ser, dice ahí, palabra o un mensaje o una carta como si fuera nuestra. Implicando que alguien usurpaba ese lugar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, ¿qué dice? Sean atenos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio de que haber recibido, sean atenos. Acompáñenme a la carta a los Hebreos capítulo 12 y versículo 25. Nosotros ciertamente no debemos cerrar nuestro corazón a Dios. Nosotros ciertamente debemos de tener nuestro corazón abierto para cuando Dios nos hable. Fíjense lo que dice Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces nosotros debemos estar atentos al llamado de Dios. Toda la carta, hermanos, de hecho, ese es el mensaje. Fíjense usted en el capítulo 4, por ejemplo. Temamos pues. No sea que, versículo 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, en mi ira no entrarán en mi reposo. Fíjese, aquí está hablando, y lo dice más otra vez en el versículo 7, otra vez se termina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el capítulo 3 también dijo lo mismo, versículo 7, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el capítulo 2 dijo lo mismo, acompáñenme, capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia, con más rapidez, con más presteza, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que la enseñanza es que debemos estar atentos al llamado de Dios. Sin embargo, sabiendo que venía la apostasía, sabiendo que la apostasía de hecho ya estaba presente en el primer siglo, sabiendo respecto a los falsos maestros, respecto a las falsas ideas que ahora hay en el tiempo presente y que había también ya en el tiempo del primer siglo, les dice aquí el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, desde el versículo 1, ¿cómo es que Dios ya no habla? ¿Y cómo es que hay una diferencia? Usted debería poner mucha atención a lo que estamos diciendo, a cómo Dios habló en otro tiempo y cómo Dios habla ahora. Fíjese, capítulo 1, versículo 1, la carta a los Hebreos.
Dios, habiendo, ¿qué tiempo es? ¿Presente, pasado, futuro? Pasado. Habiendo hablado. ¿Cuántas veces? ¿Pocas veces? ¿Un par de veces? ¿Una sola vez? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? Muchas maneras. Ok. Dios habló en el pasado muchas veces. ¿Y lo hizo de cuántas maneras? Muchas maneras. Ok. De muchas maneras en otro tiempo. Subraye eso. ¿Cuál es la implicación? En este tiempo ya no. En el pasado, en otro tiempo, Dios habló muchas veces, de muchas maneras. Y queda más claro porque dice, en estos postreros días, nos ha hablado por él. Fíjense cuando dice, nos ha hablado. Luego entonces, si yo escucho una voz, si yo tengo un sueño, ya no es que Dios me esté hablando en el tiempo presente. Para entender esto de cómo es que Dios nos habla hoy, primero entendamos cómo habló en otro tiempo, ¿les parece? Porque dice que en otro tiempo Dios habló muchas veces de muchas maneras. Veamos esas maneras en las cuales Dios habló. Si se me pasa alguna, después usted la complementa en sus estudios. Por lo pronto, esto es paralelo a 2 Tesalonicenses 2, cuando dice la Escritura, no se dejen conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Así que no importa si un ángel del cielo viene y le dice algo, no importa si un espíritu le dice algo, Dios habló en otro tiempo de muchas maneras. ¿Cuáles fueron esas maneras? ¿Usted recuerda Génesis capítulo 3? Adán había comido, porque su mujer le había incitado, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el capítulo 3, versículo 10, la Escritura dice así, acompáñenme allá, vamos a leer juntos. Génesis capítulo 3 y versículo 10. Y él respondió, porque el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. No se vio a nadie. No se vio nada. Pero Adán escuchó la voz de Dios que le llamaba, ¿dónde estás tú? Esto Dios lo hizo muchas veces. Usted puede recordar el libro de Éxodo. Capítulo 19 y capítulo 20. En Deuteronomio Moisés les recuerda. ¿Se acuerdan que escucharon la voz de Dios? Pero a excepción de oír la voz, ninguna figura que visteis. Así que no pueden hacer ninguna figura. Porque solamente ¿qué? Oían. Lo oyeron. Cuando Jesús fue bautizado, luego subiendo del agua, al subir del agua, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. Y se escuchó una voz ¿de dónde? Desde el cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo 17 del 1 al 5 y sigue diciendo también la escritura que Jesús se transfiguró. Alaban con él Moisés y Elías. Y se menciona que cuando Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Una nube de luz los cubrió. Y se escuchó una voz desde los cielos que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. A él oíd.
Y cuando volvieron a ver, ya no estaba la nube cubriéndolos, estaba Jesús solo. Así que en otro tiempo Dios habló de muchas maneras. Una de ellas fue que se escuchó su voz. Se escuchó su voz. Otra manera en las cuales Dios habló. En el libro de Génesis. En el capítulo 18. Los versículos del 1 Génesis 18, los versículos del 1 al 2. Claro está que usted puede leer ahí capítulo 18 y capítulo 19 completo, pero el versículo 1 y 2 usted entiende lo que queremos decir. Después, subraya eso, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Usted lea los versículos siguientes y se va a dar cuenta que Jehová le está hablando. Pero Jehová había aparecido en forma de 3 varones. Esto es lo que se conoce como una teofanía. Dios tomó forma de 3 varones que hablaron con él. Usted se da cuenta que es Jehová porque queda claro en el capítulo 18 que Abraham se queda hablando con Jehová, ¿verdad? Dice el versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé, no dice enviaré a alguien, dice descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El versículo 33 dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Oh, pero usted se da cuenta que Jehová llega a Sodoma, a casa de Lot. Lot lo adora. Reciben la adoración. Dice el versículo, capítulo 19. Versículo 24. Entonces Jehová, que estaba ahí con Lot, sacándolo junto a sus 2 hijas, hizo llover. ¿Quién hizo llover? Jehová. Sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de desde los cielos. Así que Jehová estaba en la tierra con Lot, haciendo llover de parte de Jehová. ¿Se da cuenta? Los testigos de Jehová no creen que Jehová sea 3. Creen que solo el Padre es Jehová. Pero aquí se menciona de 3 que son llamados Jehová. Ya lo demás lo dejo a su deducción. Entonces, eso es una teofanía. Dios habló de muchas maneras, muchas veces. Escuchándose su voz desde los cielos. También habló por medio de una teofanía. Y si usted me acompaña
al capítulo 20, fíjense cómo Dios habló aquí. Recuerden, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo. Estamos viendo las maneras en las cuales habló en otro tiempo. Génesis 20, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ya después se fue con Abraham y le dijo: a ver, chaparrito, ven para acá. ¿Por qué me dijiste que ella estaba libre? Es casada con marido. Uno no se puede divorciar y casar nada más porque ya no está